Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo en el Evangelio de Mateo, capítulo 5 y versículo 43, donde dice: Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. El Señor apunta hacia una manera limitada de amar. Dios había establecido en su ley el amor al prójimo, como dice: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Levíticos capítulo 19 y versículo 18. Pero note que los escribas y fariseos en sus enseñanzas solían citar la última parte del texto, omitiendo la expresión como a ti mismo. De ahí que el Señor citase la forma de la enseñanza tradicional a que estaban acostumbrados los oyentes, cuando dice: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Sin duda, había maestros honestos. Citaban todo el texto como era el escriba que dialogó con Jesús en Marcos capítulo 12 versículos 32 y 33. Pero el concepto de prójimo era muy limitado en Israel, ya que para los más generosos, prójimo se limitaba a cualquier israelita. Sin embargo, para otros muchos, prójimo era solamente quien concordaba con su forma de pensar y era por tanto un amigo o un compañero. Por otro lado, los fariseos solían reducir el concepto de prójimo a quienes conocían la ley y la cumplían con el mismo rigor que ellos, despreciando al resto a quienes llamaban pecadores. Note que la segunda parte de la enseñanza tradicional exigía aborrecer a los enemigos, ya que los maestros tomaban como algo genérico lo que era un mandato puntualmente establecido en relación con los edomitas y moabitas, que no demandaba aborrecimiento contra ellos, sino que limitaba su entrada en la congregación de Israel por el mal comportamiento que ellos tuvieron con el pueblo, negándoles pan y agua cuando caminaban por el desierto después de ser liberados de Egipto. Y note que además ellos habían alquilado al profeta Balaán para que los maldijese. Deuteronomios capítulo 23, los versículos 3 al 6. No entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos no entrarán en la congregación de Jehová para siempre, por cuanto no os salieron a recibir con pan y agua al camino, cuando salisteis de Egipto, y porque alquilaron contra ti a Balaán, hijo de Beor, de Petor, de Mesopotamia, para maldecirte. Mas no quiso Jehová tu Dios oír a Balaán, y Jehová tu Dios te convirtió la maldición en bendición, porque Jehová tu Dios te amaba. No procurarás la paz de ellos, ni su bien en todos los días para siempre. Sin embargo, Dios ordenaba en su ley que no se aborreciese a otros pueblos como los edomitas. Deuteronomios capítulo 23 y versículo 7 dice: no aborrecerás al edomita porque es tu hermano, no aborrecerás al egipcio porque forastero fuites en su tierra. Los pueblos de Amón y Moab eran descendientes de las hijas de Lot por una relación incestuosa con su padre, como señala en Génesis capítulo 19 y los versículos 33 al 38. Por tanto, eran realmente parientes de los israelitas. Pero note que los fariseos integraban los dos mandamientos en uno solo,
limitando el primero y entendiendo a todos el segundo. Así pues, ellos enseñaban a amar solo a los amigos y aborrecer a quien no les resultaba simpático, considerándolo como un enemigo. Y note que estos religiosos, ellos siempre buscaban el beneficio personal a costa de la palabra. Continúa ahora con el versículo 44, donde dice: Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. La enseñanza de Cristo debió de causar un profundo impacto en el auditorio, ya que el maestro no solo estaba constatando la enseñanza tradicional con el sentido bíblico real en los mandamientos anteriores, sino que los alteraba absolutamente en el mandamiento que estaba comentando. Y esto era algo sorprendente y extraño, aquellas palabras para aquel tiempo. Jesús no solo establece el mandamiento de amar, sino que especifica quiénes deben de ser los objetos de amor. Note que debían de ser amados aquellos que no eran dignos de amor. Y no se trata de amar teóricamente, sino realmente. Tampoco se trata de amar a los que son afables y próximos a uno, sino todo lo contrario. Demanda amor hacia los peores enemigos, cuando dice amar a vuestros enemigos. Y para que no haya duda, el Señor expresa la acción que son propias de aquellos y que evidencia ser enemigos declarados. En la expresión larga del texto se señalan en el grupo de quienes deben de ser objeto de amor a los que hablan mal, los que aborrecen, los que ultrajan y los que persiguen, según se lee en una de las alternativas textuales. Y note que esas palabras describen realmente a los enemigos. El amor no puede ser teórico sino real. Es por eso que la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 18, nos dice: Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Por tanto, no es suficiente con que no hay contra ellos deseo de venganza. Es preciso manifestarles amor verdadero. Cuando maldigan, deben de ser bendecidos. Es decir, no se debe hablar mal de ellos, incluso con derecho. A los que aborrecen se les debe rectitud, bien cuando se está recibiendo mal de ellos. Y esa es la enseñanza general de la Escritura. La primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 19 dice: en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Para quienes ultrajan, se pide oración de intercesión por ellos. Sin duda, el Señor no solo enseñaba con sus palabras, sino mucho más con su propio ejemplo. Esta demanda, establecida por Él para quienes escuchaban sus palabras, alcanzaría el grado máximo de expresión en la cruz, donde pidió por sus verdugos y justificó ante el Padre como de ignorancia lo que era un crimen, debidamente organizado y también premeditado. Lucas capítulo 23, versículo 34 dice: Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Así también actúa quienes no solo hablan de Cristo, sino mucho más, quienes viven a Cristo, como era, por ejemplo, el caso de Esteban, el primer mártir de la Iglesia, como señala Hechos de los Apóstoles, capítulo 7 y versículo 60. Continúo ahora con el versículo 45.
donde dice: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Una actuación semejante expresa la verdadera relación del creyente con Dios en la esfera paterno-filial. Quien llama Padre al Dios del cielo debe de manifestar en su conducta la condición de hijo. El hijo hereda del Padre elementos físicos y espirituales que lo identifican con él. Así también, quien ha nacido de nuevo y es una nueva creación de Dios en Cristo, tiene que expresar un carácter consonante con esa relación espiritual. La primera carta de Juan, capítulo 5 y versículo 18, dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. La evidencia del nuevo nacimiento se expresa en un obrar semejante al de Dios. La primera carta de Juan, capítulo 4 y versículo 17, dice: en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Y es que por eso Jesús dice: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. El amor de Dios, derramado en el creyente por el Espíritu, impulsa hacia el amor de ese interesado y sacrificial que ama, no por mandamiento, sino por necesidad, no por obligación, sino por razón de vida. La primera carta de Juan, capítulo 4 y versículo 12, dice: nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros, y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Note que el cristiano no ama para ser hijo de Dios, sino porque ya lo es. No ama tampoco para alcanzar la relación de hijo con el Padre Celestial mediante un esfuerzo personal y sobrenatural, sino que, en amor, expresa la condición de hijo de Dios. Tal posición se alcanza solo por fe, de tal manera que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijo de Dios. Juan capítulo 1 y versículo 12. La enseñanza y la demanda de amar a todos incluye a los enemigos. Fue respaldada, por ejemplo, de la actuación amorosa de Dios mismo, quien no hace distinción entre buenos y malos. Dios no distingue en su compasión. Su sol, como dueño del universo, sale sobre buenos y sobre malos. Y como creador, podía impedir que brillara sobre los malos, pero concede generosamente que lo haga sobre todos. La lluvia es enviada también para que riegue el campo de injustos, lo mismo que de los justos, de modo que ambos fructifiquen. El amor de Dios excede a todo conocimiento y comprensión del hombre, como señala Efesios capítulo 2 y los versículos 14 al 19. Aunque no puede medirse, tiene proyecciones. Su anchura comprende en un abrazo divino a todos los hombres, sin importar su condición. Lucas capítulo 19 y versículo 10 dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Su longitud lo hace inmutable. La misericordia es el amor de Dios en extensión. Cada mañana cuando sale el sol, se levanta y amanece el día. Se manifiesta el amor de Dios hacia los hombres por sus misericordias. No es consumido el impío. Esa misericordia divina
es renovada, manifestada y mantenida cada mañana. Lamentaciones capítulo 3, los versículos 22 y 23 dice: Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca desmayaron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. La profundidad de su amor alcanza al más bajo y perdido de los hombres con su gracia, como señala Juan capítulo 3 y versículo 16. Ya que el bendito Hijo de Dios descendió en un acto de amor a las partes más bajas de la tierra, es decir, al lugar a donde ha descendido el más vil de los pecadores para ser salvable con su obra al mayor de los perdidos. Efesios capítulo 4 versículo 9. La dimensión del amor de Dios se hace realidad cuando eleva hasta los cielos a quienes estaban destinados por justicia a causa de su pecado al infierno. Efesios capítulo 2 y versículo 6. Y como Dios es amor, sus hijos necesariamente han de amar. Jesús determinó la característica visible de los cristianos, no en la defensa de la doctrina, sino en la práctica del amor. Porque en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Juan capítulo 13, versículo 35. Nadie que no ame entrañablemente a sus hermanos y al prójimo es un buen ejemplo para el mundo, lo que lo convierte en un contratestimonio para el Evangelio, de manera que ningún cristiano podrá jamás cancelar la deuda de amor hacia los otros. Romanos capítulo 13, versículo 8. La doctrina sin amor es mera intelectualidad, que seca el alma y enfría los sentimientos. Punto. Cuando un cristiano es incapaz de amar a su prójimo y sobre todo a su hermano, debe de preguntarse si su cristianismo es un asunto meramente intelectual o es como consecuencia del nuevo nacimiento. En la Iglesia de Cristo, sobre todo, en las que se consideran más sanas en doctrina, se aprecia el lamentable espectáculo de las divisiones internas, que no son otra cosa que falta de amor. También hay ocasiones en que los que hablan de Cristo se olvida de amar a sus hermanos. En ningún modo podrán afirmar que son hijos de Dios, quienes sean incapaces de amar con la calidad de amor con que Dios ama. Continuará con el versículo 46, donde dice: Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Jesús llevó a las gentes a una conclusión natural, consecuente con el desarrollo de la enseñanza. El amor tiene que ser desinteresado y absolutamente generoso, porque si amas a los que os aman, ¿qué galardón tenéis? Los fariseos, ellos despreciaban a los publicanos, los recaudadores de impuestos a favor de los romanos, que hacían de su profesión, en la mayoría de las veces, un negocio personal, llevándolos a prácticas abusivas en los que cobraban como impuestos. Los publicanos no eran dignos de ser amados y mucho menos de ser puestos como ejemplo para nada ni para nadie. Jesús afirma que amar por ser amado no es más que una correspondencia natural, y mediante una pregunta retórica hace referencia al comportamiento entre quienes se consideraban por los fariseos como una escoria social. ¿Acaso no hacen lo mismo los publicanos? Note que quien al que le ama, sigue simplemente la inclinación natural.
Lo contrario sería incluso algo contra natura. Sin embargo, amar por ser amado es, en gran medida, buscar el propio interés. El creyente supera absolutamente la relación natural en el ejercicio de un amor desinteresado, que alcanza y comprende a los propios enemigos. El que ama de otro modo ya tiene su recompensa en el amor correspondido. El creyente debe de amar sin esperar recompensa alguna en la tierra. Dios recompensará su modo correcto de vida cuando esté en su presencia. Quienes no incluían en su amor a los enemigos y sólo correspondían amando a quienes merecían ser amados por afinidad, estaban actuando de la misma manera que los publicanos a quienes ellos, precisamente, despreciaban. Continúo ahora con el versículo 47, donde dice: Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? El Señor concluye este aspecto de la enseñanza formulando una o tal vez dos preguntas reflexivas. Estas preguntas exigían una respuesta del auditorio, ya que los judíos, especialmente los fariseos, ellos despreciaban a los gentiles a quienes daban el calificativo de perros, considerándolos inmundos e incapaces de llegar a ningún tipo de relación con Dios. Sin embargo, Cristo quería hacerles reflexionar sobre el aspecto que debían superar en toda la conducta natural de los gentiles, que, según ellos, desconocían absolutamente a Dios. Note que un contrasentido se ponía de manifiesto a la reflexión de los oyentes. Los líderes religiosos hacían lo mismo que los incrédulos gentiles, ya que sólo saludaban o amaban a quienes eran afines. Cuando dice: y si sólo saludáis a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de más? ¿Acaso no hacen así los gentiles? Quienes manifestaban conocer a Dios y mantener una relación filial con Él, no hacían más que lo que hacían quienes no lo conocían. Hacían una afirmación, pero llevaban una vida que no era consecuente con ella. Dios había hecho por el pueblo de Israel más que ningún otro pueblo de la tierra, amándolos cuando no merecían ser amados. De manera que Dios esperaba que sus hijos hagan por los demás lo que Él hizo por ellos. Continúo ahora con el versículo 48, donde dice: Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Seréis vosotros perfectos, como vuestro Padre celestial es perfecto. La palabra que Mateo pone en boca del Señor para perfectos no quiere decir en modo alguno que fuesen impecables, cosa imposible para los hombres, incluso para quienes son hijos de Dios y están en su reino. Así pues, se refiere a vidas que alcanzan realmente una verdadera madurez espiritual, que corresponde al carácter de quienes son hijos de Dios. Y son aquellos que ya no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, como señala Romanos capítulo 8 y versículo 4. La razón para una vida de esta condición obedece al ejemplo supremo del Padre Celestial. Él es perfecto porque Él es capaz de amar sin condiciones, generosamente, sin limitación alguna, a todos los hombres, tanto a quienes en la sociedad llevan vidas aparentemente dignas, como a quienes son una escoria social. El Padre del Cielo note que es capaz de perdonar generosamente a todos, teniendo compasión de cada uno, como expresaba el profeta Daniel.
de Jehová, nuestro Dios, es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra Él nos hemos rebelado. Daniel capítulo 9 y versículo 9. El admirable Dios del cielo es bueno para con todos, como dice el salmista en el Salmo 145 y versículo 9. Y Nahum afirma que Él es bueno. Nahum capítulo 1 y versículo 7. Y es que por esa causa, quienes están en relación directa con Él, como sus hijos, han de mostrar el carácter del Padre, en un amor sin límites ni condiciones. Y voy concluyendo con esto. Las enseñanzas registradas en este capítulo deberán de producir en cada creyente una sincera pregunta, y en la siguiente: ¿estoy manifestando una vida que expresa el carácter de aquel a quien llamo Padre? Ya que no se puede predicar un mensaje de amor por quienes son, por otro lado, incapaces de practicarlo. La evidencia del nuevo nacimiento está vinculada con la práctica del amor, como señala la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 14. El amor no es una opción de vida, sino la realidad misma de la vida en el reino. Amigo y amiga oyente, la maravillosa verdad del Evangelio es que Cristo ha alcanzado esta perfección en beneficio del pecador que viene a Cristo. La segunda carta a los Corintios, capítulo 5 y versículo 21, dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amigo y amiga oyente, esto que estás escuchando se puede hacer una realidad en tu vida. No son meramente palabras, sino que es la palabra de Dios. Y cuando se cree por fe y se recibe a Jesucristo en el corazón, es cuando se experimenta lo que se ha estado comentando, el nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Es por eso que si tú nunca antes le has invitado a Jesucristo a que venga a tu vida, ahora yo te animo a que así tú lo puedas hacer. Estaré haciendo una oración. Si lo sientes de corazón, ora conmigo y repite y di: Señor Jesucristo, te confieso en primer lugar que soy una persona pecadora y vengo delante de ti para pedirte perdón por todos mis pecados y todos mis delitos. Y en segundo lugar, te quiero dar muchísimas gracias por haber dado tu vida en la cruz del Calvario a mi favor. Ahora, yo te abro mi corazón y te acepto como mi único y suficiente Salvador. En tu nombre. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.